Así es, luego de esa buena recomendación, hoy vamos a hablar en nuestro segmento de salud, consulta con el especialista respecto a células madre. ¿Para qué tipo de afecciones en nuestra salud puede servir este procedimiento? ¿Qué son las células madre? ¿Cómo en realidad es que se obtienen y de qué manera se hace todo el proceso? Vamos a conversar ya con un especialista quien nos acompaña acá en Acción 10 en la mañana y le damos la más cordial bienvenida al licenciado Giancarlos Murillo, gerente general de CEPROFIS y especialista en el tema que vamos a abordar en esta mañana. Giancarlos, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto que esté con nosotros para abordar este tema tan importante acá en Acción 10 en la mañana, del cual quizá pocos conocen y tiene cantidad de indicaciones y beneficios. Así es. Iniciamos conceptualizando qué son las células madre. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, primero que nada, la medicina nos da la oportunidad de prácticamente tener, ¿verdad?, a disposición en nuestras propias células la capacidad de regeneración que se lleva a cabo a través de este proceso que se llama células madre. Ya tiene más de 30 años que esto viene evolucionando y la medicina del futuro realmente está hoy presente aquí también en Nicaragua. Es un tratamiento muy sencillo, sin riesgos, por supuesto. Es un procedimiento que se lleva a cabo a través de un equipo técnico de especialistas como cirujanos plásticos, ortopedistas y personal que tiene la capacidad de hacer un proceso en el cual se extrae una cantidad mínima de grasa del abdomen del paciente y luego se hace un proceso de separación en la cual esta separación nos permite obtener células madre, ¿verdad?, que son células madres adultas, las cuales se aplican al paciente, ya sea en pacientes que sufren de problemas articulares como desgastes de rodilla, articulaciones en su columna, hernias discales. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, en pantalla el botón donde nosotros ya hemos hecho todo el proceso y se obtiene ese botón de células madre, las cuales se combinan con un proceso de bajo estricto estándar, ¿verdad?, de calidad para mantener la asepsia, y luego después de hacer una combinación con el plasma rico en plaquetas se va a aplicar intravenoso por una vía, digamos que solamente se hace una canalización al paciente muy sencilla, o se puede aplicar directamente a una articulación como estamos viendo ahí en una rodilla. Ok, ¿y esto en qué beneficia, por ejemplo, a esos pacientes que tienen gonartrosis, que tienen distintas patologías y que incluso eso puede inhabilitarlos en cuanto a su estilo de vida, puede causar ausentismo laboral? Correcto. Lo más importante de mencionar, ¿verdad?, es que esta es una oportunidad grandiosa de poder tener una alternativa a las cirugías convencionales que podrían ser un reemplazo de una rodilla, podría ser también la cirugía de una columna con un problema de hernia discal, y también las células madres tienen muchas ventajas. Igualmente se aplica en pacientes que tienen problemas crónicos degenerativos como diabetes, Parkinson, entre ellos también Alzheimer, y por supuesto para los pacientes que sufren en un estadio temprano insuficiencia renal crónica. Esto no quiere decir que es una cura definitiva, sino que es una alternativa, como se dice, ¿verdad?, de poder llegar a hacer un efecto beneficioso en el paciente y hacerlo paralelo incluso a los tratamientos que puede estar haciendo un paciente con un médico por su cuenta en el hospital, o también puede tomar como esto una alternativa para disminuir toda la farmacología que el paciente puede estar tomando. Y que de hecho a veces causa estragos en el estómago de los pacientes, aún con todo y que estén tomando protectores gástricos. Pero sí quisiera que me conceptualizara también como todo el amplio espectro, por llamar de algún modo, de este tratamiento. ¿En qué otras enfermedades o afectaciones de salud es efectivo este tratamiento de células madre? Bueno, una de las cosas que puedo decirle es que en la cual hemos tenido un éxito grandioso, arriba del 85%, ha sido mayormente en los pacientes que sufren problemas articulares, principalmente en la gonartrosis de la rodilla, en las hernias discales de la columna y en aquellos pacientes que incluso tienen algún tipo de estenosis de la parte de la columna. Entonces, pero igual nosotros lo aplicamos, ¿verdad?, en aquellos pacientes que sufren o han tenido un ACV, un accidente cerebrovascular posterior a eso, ¿verdad?, porque sabemos que las células madres tienen la capacidad de tres cosas. Primeramente,
tienen la capacidad de multiplicarse indefinidamente, tienen la capacidad de producir un efecto regenerativo en los tejidos y tienen la capacidad de producir, digamos, de copiar prácticamente esas células dañadas y hacer que esas células dañadas se repliquen en células sanas. Igualmente también las células madres tienen la capacidad quimiotáctica, o sea que ellas pueden a través de receptores poder viajar a través del torrente sanguíneo una vez que se ponen en la vía intravenosa, llegar a las zonas que está dañado. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que tenían dolor en sus rodillas y también tenían Parkinson, cuando les pusimos el tratamiento por su problema de las rodillas, mejoraron los temblores, se disminuyeron los efectos de restricción en la marcha congelada que las personas tienen. Tenemos en nuestra página muchos testimonios, de hecho, gracias a Dios, ¿verdad?, de pacientes que incluso habían tenido una lesión paravertebral donde por algún tumor había quedado la parte prácticamente parapléjico, paralizada, y después de colocar las células madre a través de una infiltración cercana a la zona donde fue dañado, este paciente podía dar paso y ponerse en andarivel de su silla de ruedas y poder sentir. Siempre se le extraen al mismo paciente al cual se le van a poner. Es correcto. Esto es una de las formas, digamos, más aceptadas, que ya esto está incluso avanzado en países como Japón, Estados Unidos y también España. También hay otro método, ¿verdad?, que es también muy sencillo, nos evita tener que estar manipulando al paciente, lo hacen ya en laboratorio, se hacen las células madres también de la misma extracción de la grasa, pasan por un proceso en laboratorio que son exólogas y esas se pueden solamente aplicar al paciente. La ventaja de estas células Muse, que son las células más nuevas que existen en el mundo, desarrolladas por una doctora que se llama Mari Desawa, de Japón. Hace 10 años ella descubrió que estas células tienen la capacidad de la resistencia a el estrés oxidativo de las personas. Entonces, esto nos puede dar una gran ventaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser aplicado de forma sencilla, con una aguja muy pequeña, sin llevar a tener que hacer una herida tan grande en la columna cervical, como estamos viendo ahí, en la parte paravertebral de la parte lumbar, o solamente infiltrarlo por una vía intravenosa, estamos reduciendo todos los riesgos de una cirugía prácticamente. Por ejemplo, yo quería consultarle precisamente en este caso de las células madres, ¿podrían indicarse a aquellos pacientes que tienen lumbalgia, aquellos pacientes que tienen problemas del nervio ciático, aunque sean diabéticos, por ejemplo, que es bien común en los diabéticos? Totalmente. De hecho, pues, ¿verdad? Nosotros en nuestro centro CEPROFIT combinamos la atención integral con el paciente, tanto en la parte técnica, con técnicas manuales, quiroprácticas, equipos profesionales como superinductivo, descompresión espinal, y además también apoyamos al paciente en la parte de la biodecodificación biológica, que prácticamente eso es un tema muy amplio, donde una persona que está sufriendo un problema ya con un tiempo, ¿verdad?, que lleva de dolor crónico en su columna, o es un paciente diabético por mucho tiempo. Estas personas también tienen emociones reprimidas, tienen situaciones estresantes, prácticamente llegan a la consulta muy estresadas. Nosotros le decimos estresados, pero eso tiene que ver con un sistema muy amplio de todo su condicionamiento en la vida. Y el proceso... Este procedimiento, eso le iba a preguntar, hablando del procedimiento, si se hace bajo anestesia. Correcto, ese es un procedimiento donde la cirujana plástica hace una anestesia local, nada más, ¿verdad?, en la zona donde va a extraer, como estábamos viendo ahí, solamente un raspado de la grasita que está en la parte baja del ombligo. Hace una incisión muy pequeñita y mete una cánula y hace un raspado, extrae más o menos 100 cc, unas 2 jeringas de 50 ml. Entonces luego se hace el proceso de lavado de la grasa. Posteriormente a eso se hace la separación en la centrífuga y después se fotoactiva para
activar las células madre y poderlas colocar al paciente. Tenemos consultas que hace nuestra audiencia a través de las redes sociales. Búsquenos siempre en Facebook como Canal 10 Nicaragua. Ahí nos dice una persona: buenos días, las células madre, ¿será que siempre funcionan? Por ejemplo, mi esposa fue sometida a ese procedimiento por artritis reumatoide y parece que no le funcionó mucho. Le ayudó más la infiltración. ¿Qué habrá pasado en este caso, o será que una técnica combinada puede dar un mejor resultado? Bueno, es importante mencionar, como dije anteriormente, que las células madres no son una cura definitiva. Sin embargo, un paciente que tiene artritis reumatoide, hay etapas de esta enfermedad en la cual ya tiene un deterioro de lesiones en su cuerpo, y las células madres no van a reparar una desviación. Por ejemplo, si un paciente tiene la rodilla desviada completamente o ya las manos están con una lesión tendinosa, entonces el procedimiento como tal no va a hacer un efecto sobre la parte biomecánica del paciente. Sin embargo, hay que dejar bien claro que las células madres sí pueden mejorar la condición y detener el proceso de lesión que va a tener el paciente. ¿Reducen el dolor? Reducen el dolor, mejoran la condición del paciente en el estado anímico. O sea, nosotros hemos tenido pacientes con artritis reumatoide que se han hecho este procedimiento y han tenido una evolución satisfactoria. También quiero decir que muchas veces, si una persona como la que nos mencionaba ahí, se hizo el proceso nada más y lo dejaron ahí sin seguimiento, entonces muchas veces eso no funciona. Eso es importante, hablar de las sesiones que son necesarias o cuántos procedimientos de estos para cada afectación de salud. Correcto. Yo sé que cada afectación es distinta y por ende el procedimiento va a ser distinto. Incluso puede ser la misma afectación, pero en pacientes distintos la evolución puede depender de otros factores. Por Entonces, supuesto. ¿Qué tan importante es estar consciente de que no solo en un procedimiento quizás vas a tener una cura o un tratamiento paliativo definitivo? También es importante, quería mencionar que nosotros, ¿verdad? Como somos un centro muy integral, entonces al paciente nosotros le hacemos una desintoxicación a través de sueros naturales con oligoelementos, vitamina C, glutatión, selenio, zinc, magnesio, y eso va a venir a preparar el terreno, por decirlo así, ¿verdad? Si todos sabemos que sembrar una planta requiere que el terreno esté limpio, esté condicionado, entonces nosotros primeramente en el terreno donde vamos a hacer una siembra de estas células madre, que son células vivas y que también van a producir un efecto de regeneración, necesitamos que sus células o su cuerpo esté bien desintoxicado. Y eso después, posteriormente, va a tener un mejor efecto. Eso es bien importante también. Si nuestra audiencia quiere ganar consultas, puede llamarnos a lo interno al 2222-7808, además de comentar nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que estamos como Canal 10 Nicaragua. Antes de cerrar con el tema, tenemos más consultas acá y nos dicen: yo tengo, doctor, 65 años y ya me realicé 3 infiltraciones, pero aún tengo algo de dolor. ¿Es normal que pase esto? No nos dice cuál es la afectación de salud que ella presenta, es una dama. Ok, quiero tal vez hacer una aclaración. Dice la persona que se ha hecho 3 veces. Hay muchas personas que llegan a algún lugar donde les dicen que se hacen células madres. Células madres no se hace tomando sangre de la vena y haciendo el proceso de centrifugación. Eso se llama plasma rico en plaquetas y no es células madres. Las células madres solamente se obtienen de la médula ósea, de la cresta ilíaca posterior, de la grasa del abdomen, y se hace en México, en Estados Unidos, en España, en Japón, en Brasil. Se hacen de la sangre del cordón umbilical del niño recién nacido. Entonces, esas son células exólogas que no son propias, y las células propias solamente se obtienen de la médula ósea y de la grasa. Entonces, el otro procedimiento que tiene un efecto positivo y que se ha usado en la odontología, en la ortopedia, en la parte de estética también, que se lo aplican en el rostro, ¿verdad?, para rejuvenecer, eso se llama plasma rico en plaqueta, no es células madres. Las células madres tienen, así como lo mencioné, ¿verdad? Entonces, el proceso de las células madres se lleva a cabo a través de un equipo multidisciplinario, ¿verdad?, y que estén debidamente autorizados incluso por el Código MINSA y todo lo demás. Es importante para todo cumplir eso. esos requisitos. Sí, tenemos comentarios. Buen día, quisiera consultar. El tener dolor en las manos y en los brazos puede ser signo de artritis. Buenos días, ¿qué me recomienda para el desgaste
de la cervical. ¿Puedo hacerme este procedimiento? Nos dicen por acá, una amiga que nos sintoniza, es importante la desintoxicación, si no, no funciona ese procedimiento. Muy acertado lo que dice el especialista. Sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces la ventaja de este proceso es que cuando una persona ya tiene un desgaste considerable, sabemos que las personas asisten a un especialista, ortopedista o neurólogo y se hace un procedimiento prácticamente convencional, nada más tomando cápsulas para el dolor o inyecciones de dexametasona o corticoides. Pero eso solamente está bloqueando, ¿verdad?, el proceso nada más del dolor. Ahí estamos viendo las células madres donde las fotoactivamos con un equipo especializado. Luego de la fotoactivación, estas células madres están preparadas para hacer la aplicación, ya sea en el desgaste articular de un paciente. Y como mencioné antes, ¿verdad?, vuelvo a repetir, esta es una alternativa viable para aquellas personas que no están en condiciones de hacerse una cirugía abierta, como por ejemplo una cirugía de columna cervical o una cirugía de columna lumbar. ¿Por qué? Porque tienen diabetes, tienen hipertensión, son personas adultas. Entonces, ideal para la persona que dice que tiene problemas en la cervical. Este tratamiento funciona muy bien para aquellas personas que tienen edades avanzadas y están mejorando su calidad de vida. Perfecto. Entonces, si usted quiere obtener mayor información y que valoren bien su caso para ver si es candidato o candidata a este tratamiento, en pantalla están apareciendo los números de teléfono de CEPROFIS, pero también quisiéramos que nos comparta la dirección, cuántas sucursales tienen y cómo están también en redes sociales para que ahí podamos hacer las consultas a los especialistas que claro son que sí. Pues verdad, estamos aquí en Managua, tenemos 2 sucursales en Bolonia y Lindavista y también en Estelí nos pueden visitar, igualmente en Chinandega recientemente, y además también nos pueden encontrar en CEPROFIS en las redes sociales como Facebook. También tenemos una página en YouTube para que puedan ver todos los testimonios de los pacientes, cómo han evolucionado, ¿verdad? Igualmente también les recordamos que íbamos a dar 2 consultas. De hecho ya tenemos a 2 amigos que han ganado la consulta, llamando al 2222-7808. Para aquellos pacientes que ganaron, ya se anotaron a lo interno, nosotros les vamos a facilitar sus números de contacto y nombre completo a los especialistas de CEPROFIS y luego ustedes llaman a la clínica para poder agendar una cita. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muy agradecida. Bueno, espero que haya sido de muy buena aceptación para las personas y que sepan que aquí en CEPROFIS, ¿verdad?, podemos ayudarles a mejorar su calidad de vida. Definitivamente, hay que buscar esas otras opciones porque algunos tratamientos, ya lo decíamos hace unos minutos, tienen efectos nocivos, por ejemplo, en el estómago de los pacientes, aquellos pacientes diabéticos que no han logrado resolver con analgésicos y también tienen estos efectos secundarios a nivel de su aparato digestivo. Bueno, ahí tienen la opción del tratamiento de células madre. Gracias, un placer que haya estado acá con nosotros. Vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana. Anduriño Ortiz, ¿qué tenés para nosotros?